sobre lo que es emergencia y desastres. Agradezco a la empresa Cefocat por haber permitido compartir con ustedes algunas experiencias, básicamente en lo que es el manejo del área de emergencia, ¿ya? El tema que nos han invitado para el día de hoy justamente es sobre lo que es atención en emergencias y desastres. Atención en emergencia y desastres. Muy bien, yo soy el magíster Julio Cabello, conmigo vamos a desarrollar estas 2 horas. Al término del contenido, voy a desarrollar o voy a absorber sus preguntas, o de repente en el transcurso de la ponencia de estas 2 horas, si hay alguna sugerencia o de repente alguna consulta, me escriben al chat y yo con gusto le voy a absorber. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿es igual emergencias y desastres o es diferente o son dos contenidos distintos? Efectivamente, vamos a ver que cada uno tiene una conceptualización diferente, ¿no? Es así que cuando hablamos de emergencia, las emergencias son un daño severo ocurrido inminentemente que afecta la vida o la salud de las personas, los bienes o el medio ambiente, que demanda acciones inmediatas para atenderlas o conjurarlas, ¿no? Este es básicamente un tema que está inmerso en lo que son las teorías de los desastres, ¿no? Como este caso. Ahora, en términos generales, para darse una idea, ¿qué quiere decir la emergencia? La emergencia es cuando una institución o una comunidad puede responder ante un evento. Por ejemplo, imaginemos que estamos ante un hospital regional X y de repente hay un accidente, como vemos acá, de un automóvil. Tenemos siniestradas 2 personas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en el hospital regional X tiene en el tópico de cirugía 5 camas, un ambiente de trauma shock con 3 camas y tienen su servicio de cirugía con 40 camas. Entonces, tenemos 2 personas víctimas, entonces tranquilamente estas van a llegar al centro hospitalario, van a entrar por shock trauma y va a haber capacidad de respuesta, tranquilamente. Mientras que los desastres son una alteración intensa en las personas, la economía y el medio ambiente, causados por sucesos naturales o producidos por el hombre, que sobrepasan la capacidad de respuesta de instituciones o comunidades también afectadas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que ese hospital X, el hospital regional X, habíamos mencionado que tenía 3 camas en shock trauma, 5 en su tópico de cirugía y 40 en hospitalización. Pero de repente sucede un accidente automovilístico entre 2 ómnibus, ¿no? Como vemos acá, más de 80 personas siniestradas. Y todas lo llevan al hospital regional X. ¿Habrá capacidad de respuesta? Probablemente sí, pero es mucho más limitado. Entonces, cuando nosotros no tenemos capacidad de respuesta ante sucesos, se denomina un desastre, ¿no? Entonces, en este caso, donde sí hay capacidad de respuesta, es una emergencia. Mientras tanto, acá donde no hay una capacidad de respuesta, denominamos un desastre. Esas son las dos diferencias entre lo que es emergencia y desastre. En nuestro país hemos tenido múltiples eventos. De repente lo que tengamos más en la mente por la cercanía es lo que sucedió el 15 de agosto del año 2007, justamente donde terminamos con más de 200.000 damnificados y 45.000 casas destruidas, ¿no? Toda la parte sur de nuestro país fue afectada por el terremoto, que justamente dejó toda esta cantidad de casos y hechos que en el tiempo todavía no ha terminado de ser subsanados. Incluso cuando sucedió el evento, nuestro presidente en ese momento, ¿qué pasó?
mencionó que había sido solamente un temblor, pero en el posterior a eso, pues terminó siendo un terremoto con ya números y dígitos que pudimos observar. Y también vimos que en este momento fue una pobre capacidad de respuesta, dado así que hubo mucha contradicción entre las diferentes instituciones y autoridades para poder tomar la batuta justamente sobre lo que es la respuesta ante este evento. Entonces, ¿qué es la emergencia? Es cuando yo tengo suficientes recursos locales para poder responder ante un evento adverso. Y desastres cuando mi capacidad de respuesta no es suficiente. Es donde yo denomino desastre. Ahora, ¿cuáles son estos eventos? Hay múltiples eventos, no solamente causados por la naturaleza, sino también causados por el ser humano, ¿no? Donde estos eventos, como efecto propio de esta situación, va a producir situaciones como una desorganización, dado como nosotros pudimos observar lo más evidente en el sur, donde el gobierno regional quería tomar la batuta, el gobierno local quería tomar la batuta, instituciones extranjeras querían tomar la batuta, el mismo gobierno central quería tomar la batuta y al final de cuentas la conclusión creo que todas la conocemos. Observamos cantidad de personas que quedan al aire sin expuestas no solamente a cuestiones adversas como es el medio ambiente, sino a diferentes problemas socioeconómicos que se denominan los damnificados, ¿no? Igual también como podemos encontrar personas desaparecidas, justamente cuando se hace el recuento total, hay muchas oportunidades donde hay personas que viven solos y que no se les puede identificar o no se les puede ubicar y terminan siendo parte de esta población que son los desaparecidos. Como también tenemos personas altamente con heridos de diferentes tipos, tanto de contusiones, heridas, traumatismos, fracturas, luxaciones, esguinces, luxofracturas en toda su magnitud, ¿no? Y también tenemos una cantidad de personas que fallecen justamente a raíz de estos eventos. Podemos encontrar como resultados también viviendas destruidas, comunidades aisladas cuando tenemos eventos por lo que es los ríos o crecida de los ríos, o también por lo que son las avalanchas o en algunos casos también los deslizamientos de lodo, piedra, ¿no? Igual también como hay pérdida no solamente de ganado, sino también de animales de diferentes tipos y dependiendo de la ubicación donde se produce, podemos encontrar también la producción agrícola afectada, ¿no? Y por consiguiente, una alteración en cuestión de la parte socioeconómica local y nacional. ¿Cuáles son estos desastres que podemos encontrar naturales? Tenemos, por ejemplo, el terremoto, porque también hay que recordar que dentro de los desastres que podemos encontrar, tenemos desastres naturales y desastres antrópicos, o sea, producidos por el ser humano, ¿no? Y dentro de los desastres naturales que podemos encontrar, que es propio de la naturaleza, que se puede suscitar, por ejemplo, son los terremotos, que no es otra cosa que la violenta vibración ondulatoria de la corteza terrestre, ¿no? Con consecuencia que produce, pues, fracturas de la corteza terrestre y eso produce pues diferentes tipos de movimiento, tanto ondulatorios como holísticos, ¿no? Eh, o sea, en dos formas podemos observar, incluso podríamos, nuestro último temblor que hemos podido identificar, por ejemplo, el día de hoy, sigue muy lejos, ¿no? Movimiento telúrico, así ha sido exactamente a las 17:55 que ha sido a 5 kilómetros de Arequipa, a una profundidad de 11 kilómetros. Y por ejemplo, también tenemos hoy día 8 de enero a las 3:25 a 15 kilómetros de Cutervo,
también hemos tenido de 3.9 grados, ¿no? Nuestro país de por sí está en movimiento constante. Por ejemplo, el más grave que hemos tenido o el más fuerte en estos días, por ejemplo, tenemos el día 6 a las 11 horas con 38, justamente ha sido de 5 grados y ha sido a 202 kilómetros de Tacna, ¿no? De ahí tenemos otros reportados 3.9, 3.4, que son en Arequipa prácticamente, la mayoría de Arequipa, Chiclayo, que han estado presentándose. El más fuerte terremoto que tenemos es en el sur, en el 2001. Tenemos en Huaraz, cuando hacemos este tema de desastre, no podemos dejar de lado la dimensión del terremoto y consecuencia posterior de la luz que se presentó en el año 70, con una cantidad no solamente de desaparecidos, muertes, sino que también con una cantidad de personas que perdieron sus casas, sus viviendas, sus ganados. También dentro de desastres naturales encontramos la inundación, que no es otra cosa que el fenómeno hídrico consistente en la cobertura de superficies normalmente secas por un nivel de agua. Como causa frecuencia, por ejemplo, aumento de las lluvias prolongadas, ¿no? O frecuencia de las lluvias también hace que esto pueda ocasionar que aumente la cantidad del nivel de habitual de lo que estaba promediado, ¿no? Esto se ve también mucho en el tiempo del fenómeno del Niño. Vamos a observar que por un lado vemos inundaciones, como el caso del norte, y vemos las sequías en la parte de la serranía. Hay que recordar que también todos los ríos donde han habido una vertiente y de repente está seca, cuando hay estas inundaciones, pueden tomar su cauce y puede presentarse nuevamente. Es por eso, por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Trujillo, en el norte, Trujillo se ha construido en el medio de 3 ríos, ¿no? Entonces, cuando hubo la última vez de la fenómeno del Niño, lo único que hizo ese río nuevamente regresar por su vertiente y pasó por el medio de Trujillo, ¿no? Incluso la Plaza de Armas se inundó totalmente. En el tiempo también del aumento de las lluvias en el lado de la serranía, se prevé este deslizamiento de lodo, rocas y otros materiales pertinentes que se denominan los famosos huaicos, ¿no? Que podemos encontrar los huaicos más en la parte de la Sierra Central, pero en todas las partes de la serranía o en sitios altoandinos donde se aumente o acreciente las lluvias, puede presentarse este deslizamiento de lodo o rocas también, que denominamos huaico. E incluso hace varios días, han cerrado la carretera central porque hay la posibilidad de las lluvias, la neblina, posibilidad no solamente de huaico y deslizamiento, sino también de la posibilidad de que los conductores no puedan visualizar bien y pues tengan otro tipo de accidentes, ¿no? Y podamos tener otro tipo de desastre. Entonces, por eso se ha cerrado el día de ayer, anteayer también, carretera central. Podemos presentar, mientras que en un lado podemos encontrar inundaciones, podemos encontrar también producto del fenómeno del Niño en otra parte de nuestro país, sequías, que no es otra cosa que ausencia de la humedad por debajo de los índices normales, provocando acentuación y prolongada disminución de escasez, básicamente en proceso hídrico del agua, ¿no? Entonces, mientras que en una parte de nuestro país encontramos aumento de la inundación justamente por la crecida de los ríos, encontramos también en otra parte de nuestro país sequía, toda la parte adversa. Hay que recordar que los desastres no son de todo naturales, también hay una función en base a esto, que los riesgos justamente están en base o en función a la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos dos criterios
para tomar en cuenta los posibles riesgos de los desastres, ¿no? Tanto como las amenazas y las vulnerabilidades. Cuando hablamos de riesgo, no es otra cosa el posible daño sociales, ambientales y económicos esperados por una comunidad frente a un evento específico durante un tiempo de exposición determinado, ¿no? Entonces, encontramos dentro de las amenazas tanto los desastres, los posibles, las amenazas que son los factores de externo de riesgo, ¿no? Presentado por un potencialmente ocurrencia de un suceso destructor de origen natural o generado por actividad humana. O sea, tenemos tanto acá los posibles desastres naturales como desastres antrópicos, ¿no? Entonces, dentro de desastres naturales que hemos mencionado, por ejemplo, están terremotos, están inundaciones, sequías, ¿no? Huaicos, pero también podría ser pues, los tsunamis, ¿no? Que son muy propensos a que después de un terremoto, cerca al mar o dentro del mar, haya un retiro de las aguas, ¿no? Del nivel de agua, un retiro y disminución del nivel, y por posible crecida de una ola por encima del tamaño habitual y con compromiso, pues, ¿no? Que ya sabemos. El tsunami más grande que tenemos reportado en nuestro país, por lo menos en el año 1900, fue el que justamente barrió todo el Callao, ¿no? El que salió y llegó hasta Carmen de la Legua. Justamente la distancia que llegó ese tsunami fue una legua. ¿Y por qué se denomina Carmen de la Legua? Porque fue hasta la altura de la señora, de la casa de la señora Carmen, que justamente es una distancia de una legua, hasta ahí llegó justamente ese tsunami reportado en el Callao. Hay que recordar que justamente cercano a la punta ¿no? La punta, Callao, en, encontramos un agrietamiento invertido casi a la altura de un Huascarán, pero hacia la parte interna del mar, ¿no? Que es más o menos 67-68 de distancia, metros de profundidad. Entonces, una corriente alta o un oleaje alto podría ser nuevamente que se produjera un tsunami en esa parte, como también en cualquier parte de nuestro litoral. Creo que ahí hay un problema de audio, por favor, si le pueden ayudar. Así también como tenemos este caso de tsunami reportado, como le decía, que puede suscitarse en cualquier parte de nuestro litoral, también tenemos los sismos por lo que es justamente la cadena de fuego, ¿no? Puede presentarse en nuestro país movimientos telúricos que van a ser continuos. Estos son los desastres naturales, pero también tenemos los desastres antrópicos o los desastres producidos por el hombre, ¿no? Como es el caso de los incendios, como es el caso de los accidentes, explosiones, guerras, violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no recordar este incidente que tuvimos en San Juan del Lurigancho, ¿no? Donde se explosionó justamente un, un camión de gas que se salió, se rompió la cañería, el sistema era obsoleto, no tenía sistema de refuerzo y la consecuencia ya lo conocemos también. Por ejemplo, actualmente, ahorita, cerca al peaje de Huacho, se ha volteado pues se ha aperturado también un camión de gas y toda la parte pues cercana al peaje de Huacho de ida y vuelta justamente se ha paralizado, ¿no? Justamente y están esperando el sistema de los bomberos como también el sistema de respuesta para evitar justamente un suceso parecido a lo que pasamos en Lima, ¿no?
Los que viajan al sur o están regresando a Lima hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos dos criterios acá. La amenaza, que es todo lo externo, de riesgo, todo lo de afuera, que muchas veces no se va a poder manejar, ¿ya? Pero sí se puede manejar la vulnerabilidad, que son todos los factores internos de riesgo que puede suscitarse. ¿Y cómo está dividido la vulnerabilidad que tenemos? Está dividido en estructural, no estructural y organizativo funcional. ¿Qué quiere decir? Que todo, por ejemplo, cuando yo preparo mi casita, ¿no? Debo de considerar esto. Igual también como cuando yo estoy en mi hospital y quiero evaluar la vulnerabilidad de mi hospital, tengo que evaluar estos tres criterios para ver justamente si los factores de riesgo interno, se puede modificar o no, porque la vulnerabilidad sí se puede manejar. Por ejemplo, dentro de estructural tenemos todo lo que es construcción, cimientos, columnas, vigas, zapatas, ¿no? Todo lo que es estructural. No estructural son todos los acabados, todo lo que tiene adentro, ¿no? Equipamiento, por ejemplo, si yo estoy en un centro hospitalario, consideremos los monitores, las camillas, el balón de oxígeno, los bombas de infusión, las puertas, las mamparas, todo lo que está en equipamiento, ¿no? También viene acá las instalaciones, cómo están preparadas, cómo están elaboradas. Así que también como los accesos a la circulación, ¿no? O sea, los pasajes, los lugares donde están las salidas, justamente a raíz de, por ejemplo, por los excesos de pacientes en muchos centros, especialmente las áreas de emergencia, hemos visto que en algunos lugares esto se ha modificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tengo un pasadizo y es libre, de repente, por el aumento o exceso de pacientes, se ha colocado, pues, en el pasadizo justamente sillas de rueda con pacientes. Hay que recordar que también tenemos centros, lugares donde no se debe colocar pacientes cerca por el sistema que tiene de irradiación, ¿no? Pero también hay lugares y hospitales o centros de emergencia también que se han colocado, pues, ¿no? En lugares, en hall, pacientes justamente por el exceso, ¿no? Y esa es parte de lo que es no estructural. Pero también tenemos la parte organizativo funcional, donde toda institución debe tener planes, ¿no? Su plan de respuesta, su plan de emergencia, para poder dar respuesta ante situaciones determinadas, ¿no? Como puede ser su plan de respuesta ante incendio, plan de respuesta ante movimiento telúrico, su plan de respuesta ante inundaciones, ¿no? Pero también puede tener su plan, pues, de su plan de emergencia ante las diferentes fechas festivas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, que normalmente se hacía. Este tipo de planes también tiene que ser, no solamente se hace y se guarda con muchas instituciones, sino que estos planes también debe de realizarse capacitaciones continuas para reforzamiento justamente de estos planes. Por ejemplo, ante un suceso o ante un incendio, ¿no? Ante un incendio, por ejemplo, ¿quién es responsable de utilizar los extintores? ¿Quién es el responsable de organizar para que la gente salga?
o cómo se va a informar para que la persona sepa por dónde salir. También dónde están las señalizaciones que sean visibles. Acá entra esa parte, señalizaciones. Eh, ¿Qué características debe tener, por ejemplo, la señal de salida? Que debe ser rojo con blanco, una altura por lo menos de 1,80 m. Igual, la línea de salida debe ser de color verde con blanco, direccionado para el lugar donde va a salirse. Además, debe estar por encima de 1,80 m, como para que la persona de cualquier parte o cualquier ubicación lo pueda observar. También es importante orientar en todo momento que, por ejemplo, si yo vamos a salir en una situación de emergencia, no se sale todo el mundo junto, no se sale todo el mundo corriendo, no. La, la persona que sale debe salir pegado a la parte derecha, mientras que la persona que ingresa a rescatar, ayudar o atender debe también entrar pegado a su lado derecho. O sea, cada una de las personas que bajan o suben deben estar pegadas a su lado derecho para que no se puedan estorbar, interrumpir o incluso dentro de la desesperación producir mayor gravedad de cuadros o mayor víctimas, justamente como sucede en el momento del pánico colectivo, que sucede en algunas situaciones de desastres, ¿no? Justamente por eso necesitamos que cuando hacemos los planes deben participar todos los equipos comprometidos. Por ejemplo, si estamos en un centro hospitalario, debe participar las autoridades, ¿no? Comprendidas de la parte médica, parte de enfermería, parte técnica, los de seguridad. Y si hay un ingeniero de salud y seguridad, pues, también debe participar dentro de la formación de los planes y direccionar justamente todo esto, ¿no? Entonces, hay que recordar justamente, recapitulando, tenemos que recordar que justamente las emergencias es cuando yo tengo capacidad de respuesta. Los desastres es cuando yo no tengo capacidad de respuesta. El riesgo está en función de las amenazas y la vulnerabilidad. Las amenazas son de dos tipos, tanto tenemos amenazas naturales como los antrópicos que son producidos por el ser humano, ¿no? Ya eso lo hemos visto. Y la vulnerabilidad son todos los factores internos que sí lo puedo movilizar, que sí lo puedo manejar, ¿no? A diferencia de las amenazas que es externo. En caso de la vulnerabilidad tenemos toda la parte estructural, que son todo lo que son, por su nombre mismo dice estructural, zapatas, cimientos, columnas, vigas. No estructural es todo lo que lleva adentro, todos los acabados, equipamientos, instalaciones, los accesos que tiene. Y dentro de la parte organizativa funcional vamos a encontrar tanto los planes de respuesta como los planes de emergencia. Y hay que recordar que estos planes deben de ser socializados mediante las capacitaciones, mediante los diferentes protocolos que debe de recordarse cada cierto tiempo para que las personas involucradas o los miembros o las personas que justamente están dentro de la organización o viven dentro de una casa sencillamente deben conocerlo. Igual, cuando hacen este tipo de planes debe ser en forma participativa, o sea, quiere decir que todos los involucrados deben de reunirse para hacer las modificaciones anualmente. ¿Cuáles son los efectos generales de los desastres sobre la salud, no? Hay que ver justamente que los desastres tienen un impacto grande, no solamente en la parte emocional de la persona, sino también en la parte física y en la parte, pues, de la salud, ¿no? Justamente podemos observar justamente la gran implicancia que podemos encontrar aquí es la alta posibilidad de personas que pueden no solamente comprometer su salud en cuestiones traumáticas o problemas de índole
osteomuscular, sino que también el compromiso de estas y por consiguiente fallecimiento de estas personas, ¿no? Mucho va a depender la capacidad que tenga de la institución, uno, para hacer rápidamente un reconocimiento que se llama EDAN, Evaluación de Daños y Necesidades. Justamente con el EDAN podemos rápidamente hacer una conclusión rápida de cuántas personas están heridas, cuántas personas están comprometidas, cuántos domicilios se han caído, se están recuperados, cuántos son los lugares donde se podría considerar para que las personas puedan llegar y tener un lugar donde poder acogerse, pero también hay que tener en cuenta que ese es por un lado. Y por otro lado, vamos a observar que tenemos compromiso social y compromiso de salud en cuanto a la parte del hambre. Y en algunos casos, mediante esta evaluación de daños y necesidades rápidamente, podríamos determinar realmente lo que necesita la población, ¿no? Por ejemplo, un trabajo rápido que hizo Chile en su último evento que tuvieron, justamente fue eso. Evaluaron rápidamente lo que necesitaron y cuando todo el mundo dijo, oye, vamos a ayudar a Chile, Chile dijo, no, un ratito. Lo único que yo necesito para que vengan a ayudar es justamente personas entrenadas en manejo de cadáveres. Hizo un rápido reconocimiento, hizo su edad adecuadamente y identificó que eso nomás necesitaba, ¿no? Al cambio, nosotros en el caso que tuvimos en el sur, el evento pasó, días pasaron y no terminamos de ver exactamente las necesidades reales que necesitábamos en esta situación especial, ¿no? Hay un tema también agregado en este desastre que se llama la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. Si nosotros queremos considerar, hay muchas personas que han pasado hechos traumáticos y que todavía pasan con este evento que se llama la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, habrán escuchado personas que han pasado por terremoto y de pronto, de repente, por su casa pasan un tremendo tráiler y mueve y la gente sale desesperada y comienza con una sensación de angustia y comienza a sudar. ¿Por qué? Porque por evocación en psicología recuerdan el momento traumático que pasaron de algún evento, movimiento telúrico, terremoto en su vida, ¿no? Entonces, justamente por eso todas las personas que pasan eventos, como ese caso del sur o eventos traumáticos, ¿no? De desastre, deben de pasar por un tratamiento psicológico, porque si no, a pesar de los años, a pesar del tiempo, no van a poder mejorar ni su sistema de afrontamiento va a poder ayudarle a adaptarse y entonces toda la vida continúan siendo resilientes. Y en un momento determinado podrían llegar a ser depresión e incluso algunas personas pueden llegar hasta autoeliminarse. Entonces, recordemos siempre que la resiliencia es la evocación de un evento adverso, perturbador, un momento de su vida de la persona y que por un estímulo nuevamente siente la vivencia. Los puntos a considerar siempre en esto de desastre justamente es esto, que existe una relación entre el tipo de desastre y su efecto sobre la salud, sobre todo en los impactos inmediatos que la lesionan, ¿no? Por ejemplo, los terremotos son una situación que provoca mayor cantidad no solamente de heridos, sino que también pacientes fallecidos, en el momento y posterior al evento también. Y muchos de estos eventos justamente
se dan a raíz de cuadros traumáticos, politraumatizados o shock hipovolémico que puede causar los pacientes. Como vemos acá, personas heridas, ¿no? Justamente hay un impacto que puede suscitarse en toda la población que está expuesta a los desastres y justamente es el movimiento de la población, ¿no? El cambio en otro lugar. Hay muchas personas por el miedo que vuelve a pasar o incluso cuando ha habido un terremoto, muchas veces quedan de posterior a eso diferentes ondas, ¿no? Que pueden volver a hacer movimientos telúricos o movimientos, pero no en la magnitud que ha pasado, pero sí en la frecuencia, ¿no? Entonces hay lugares donde las famosas réplicas, ¿no? Entonces puede haber un terremoto, como en el caso, por ejemplo, de Indonesia, hubo un terremoto y ahí se suscitó en las siguientes 24 horas 50 réplicas, ¿no? Entonces, o también como el caso de Japón, por ejemplo, que es un país de que por sí, y es un país que se para moviendo. Para una persona que no es habitual o que por primera vez llega a Japón, pues definitivamente le llama mucho la atención y de repente sale corriendo. Pero para una persona que vive en Japón, definitivamente es algo habitual que haya pequeños movimientos telúricos, ¿no? Otro impacto que tiene mucho que ver justamente es la necesidad de alimentos y vivienda, ¿no? Porque siempre hay que recordar que toda persona donde ha pasado un desastre, debemos de tratar de proteger o conservar el agua, sobre todo 48 horas. Porque en 48 horas recién se puede saber si va a llegar la ayuda y cuánta ayuda va a llegar. Por ejemplo, cuando tuvimos el caso del sur, dijeron ya, al día siguiente se dieron cuenta que no había sido un simple temblor, habíamos pasado un terremoto y que vaya ayuda al sur. Pero ¿qué había pasado con la carretera panamericana sur? Alguna parte se había agrietado, se habían abierto y estaban totalmente inadecuados para el pase terrestre. Entonces, por eso es importante que todas las personas estemos bien invocados, que cuando sucede un desastre, 48 horas debemos conservar lo más valioso que tenemos a nuestra mano, como es los alimentos y el agua. Los problemas de salud que vamos a encontrar justamente a raíz de los desastres, uno son los problemas de reacción social. En algunos lugares también ocurre que a raíz de esto aparecen los famosos saqueadores, ¿no? Pero también hay otra posibilidad de reacción social que es el movimiento masivo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta que en esa zona están siguiendo las réplicas, sencillamente se trata de salir de su lugar, ¿no? Y muchas veces se transportan en masas. También hay que tener en cuenta que por la exposición, por la falta de agua, por la falta de, a veces, colapso de los sistemas de desagüe, podemos encontrar que hay aumento de las enfermedades transmisibles, ¿no? Las personas comienzan a sufrir de enfermedades diarreicas agudas, tenemos problemas, lo más habitual, también tenemos por exposición al medio ambiente, a personas con insuficiencia respiratoria o los famosos problemas respiratorios, especialmente en la población límite o polo, como se dice, como son los niños pequeños y los adultos mayores. Justamente tenemos entidades donde justamente ven esto de la exposición climática y justamente para poder dar respuesta se envían por instituciones ya determinadas, como INDECI, por ejemplo, las carpas, las frazadas, las mantas, ¿no? Y algunos lugares también entregan las camas con los colchonetes, ¿no? Colchonetas para poder la población pues pernoctar, pero en algunos lugares es insuficiente la respuesta.
Igual también como el caso de la alimentación. En algunos lugares, por ejemplo, como sucedió en el sur, muchas casas se cayeron y las personas no pudieron sacar más que sus familiares directos o incluso algunas personas quedaron atrapadas y algunos fallecieron dentro de los domicilios, instalaciones, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va a dar respuesta. Por eso le decía que cuando suceden estos tipos de desastres, lo que hay que considerar las 48 horas que son vitales, donde se debe de evitar el máximo el consumo de líquido y los alimentos. Es primordial guardar para poder tener respuesta de cómo va a ser la ayuda, si va a ser efectiva o de repente solamente va a ser, va a demorar en llegar, ¿no? Igual también dentro de la resiliencia, justamente vemos esto de salud mental, ¿no? Donde necesitamos una respuesta rápida de la población justamente, especialmente en caso de los niños y los adultos mayores. En caso, por ejemplo, del sur, no solamente estudiantes de psicología, personal de psicología se desplazó al sur, sino que también vinieron una cantidad de psicólogos españoles para poder dar ayuda y asistencia psicológica a las personas y poder evitar que en el transcurso del tiempo se puedan convertir en unas personas resilientes. Entonces, los efectos generales que podemos encontrar en un desastre, encontramos, por ejemplo, dentro de los efectos o daños físicos, pueden entrar pues, bienes públicos, privados, ¿no? Donde se caen casas, instalaciones municipales, colegios, ¿no? Como también pues instalaciones de la gente o las personas en general, ¿no? Dentro de la parte biológica, los daños pues son prácticamente de salud, donde vemos el entorno biológico cambia, ¿no? Produciendo en la persona, uno, enfermedades infecciosas como es la jeca, la gastroenterocolitis, encontramos como las insuficiencias o las infecciones respiratorias agudas, lo más común que podemos encontrar, pero también podemos encontrar otros problemas como ese caso de insolación, dependiendo de la ubicación, dependiendo el área geográfica. Podemos encontrar también lesiones cortopunzantes, contusas, fracturas, ¿no? Y también podremos encontrar, dependiendo de la ubicación, aumento de algunas enfermedades endémicas, como puede ser malaria, puede ser paludismo, etcétera, etcétera, cosas que podríamos encontrar, ¿no? A nivel social podemos ver que la producción y la economía varían por la destrucción de los embrios, por la muerte de los animales. Los servicios institucionales, todo se paraliza del sector, del área o de la zona donde ha sido afectada. Y mucho tiene que ver las organizaciones comunales para poder mejorar rápidamente y poder salir adelante. En cuestión de influencia de desarrollo o proceso de desarrollo, vamos a ver que la parte negativa es que va a agudizar la pobreza y la parte positiva es que nosotros necesitamos trabajar en la resiliencia. Si nosotros no trabajamos en la resiliencia, estos procesos o desastres naturales o antrópicos definitivamente va a quedar en la gente y no va a poder avanzar. Así como hemos hablado de la emergencia, también hay una parte que debemos considerar que es la gestión de riesgo. Justamente a raíz del sur ya se venía trabajando en nuestro país el hecho de modificar lo que se denominaba defensa civil, nada más. Defensa civil se crea después que se da el terremoto de Huaraz con el alud que se produjo, una gran cantidad de personas fallecidas, así también como personas desaparecidas. Entonces, a raíz de Huaraz se crea defensa civil para ver la parte preventiva, promocional, recuperativa, rehabilitación, todo el proceso, de inicio a fin. Pero nos dimos cuenta que con el sur que pasó,
aún nos faltaba mucho por manejar, aún nos faltaba mucho por darnos cuenta que aún nuestra institución no era capaz de poder dar respuesta. Y justamente ya se venía trabajando, pero justamente a raíz de esto se hace más fuerte y se da la ley 29664, que es la ley de SINAGER, ¿no? De Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Justamente a raíz del sur lo da mayor fuerza y justamente con el decreto supremo 111 de 2012 se da por la PCM, ¿no? Se da la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde no solamente teníamos pues unos lineamientos, sino ya teníamos una política instalada donde básicamente, como dice en la Constitución Política del Perú, en el artículo 44, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general de lo que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y el equilibrado de la nación, ¿no? Entonces, mediante este artículo de nuestra Carta Magna, se da origen a lo que es la gestión de riesgo de desastre. Es así que se crea SINAGER y dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se crean otras instituciones como es Planager, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que va del año 2014 hasta el año 2021. O sea, hasta este año tenemos todavía el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Justamente este planager se ha formulado en el marco de la política del Estado número 32 de gestión de riesgo y el número 34 de ordenamiento de gestión territorial, ¿no? La ley 29664, que es la ley que crea básicamente SINAGER, que es así como la Política Nacional de Gestión de Riesgo Desastre, donde básicamente se da luz para poder tener no solamente el sistema, sino también un plan. Cuando nosotros se ha plasmado un plan nacional, por más que se cambie las autoridades, por más que se cambie el gobierno, no se puede hacer modificación total del plan. Se puede hacer algunas adenas, algunas subsanaciones, pero se tiene que continuar el plan hasta el año establecido, ¿no? Es así que, por ejemplo, hasta este año tenemos todavía el plan de gestión de riesgo, aunque todavía vemos que hay algunas deficiencias muy sustanciales, ¿no? Es así que, por ejemplo, en caso de SINAGER, que se cree con la ley 29664 y se aprueba el 19 de febrero del año 2011, ¿no? Es justamente para dar respuesta a estas situaciones de emergencia, de desastre en nuestro país. Bueno, esta gestión de riesgo de desastre está plasmada en la política nacional, en el artículo 6, donde básicamente se ve una gestión prospectiva, correctiva y reactiva. En todo momento se busca prevenir, se busca continuar llevando a cabo de forma adecuada y se busca tener capacidad de respuesta ante una posible eminencia o suceso de una emergencia, que es capacidad de respuesta, o un desastre cuando es en masa, ¿no? Es así que dentro de gestión de riesgo y desastre se crean dos entes, cada uno con presupuesto propio. Se crea CENEPRED e INDECI. O sea, lo que era defensa civil se convierte en INDECI, pero con menores limitaciones de actividades, lo que se divide en CENEPRED, ¿no? O sea, defensa civil se divide en dos partes. Es así que CENEPRED se encarga de todo lo que es estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo y reconstrucción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estimación del riesgo, donde es conocimiento de los peligros,
análisis de vulnerabilidad, establecer los riesgos establecer los niveles de riesgo, mediante prevención de riesgo, acciones para evitar la generación de nuevos riesgos de la sociedad, reducción de riesgo, acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgos existentes. O sea, CENEPRED vamos a encontrar en todos los entes, desde la municipalidad local, provincial, la región de cada región que tenemos en nuestro país, todos tienen un representante CENEPRED que se encarga justamente de esto, de reducción de riesgo, ¿no? Justamente para el momento que de repente tengamos inundaciones, sequía, debe toda la prevención, o incluso para las instituciones que quieren aperturar, se debe de trabajar la vulnerabilidad y eso lo ve CENEPRED. Tanto así que cuando tú pides una licencia, actualmente ya no te lo da Defensa Civil, sino viene el logo de CENEPRED, porque ellos se encargan justamente de la vulnerabilidad, que es la parte de factor interno de cada institución. Y también ellos se encargan de la parte de reconstrucción, que quiere decir establecimiento de las condiciones sostenibles de desarrollo en áreas afectadas, ¿no? O sea, después que pasa un evento, ellos se encargan de la reconstrucción. ¿Y qué se encarga INDECI? En INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? INDECI, se encarga justamente de la... ¿No me pueden escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Nadie me puede escuchar? De repente la persona tiene el audio un poco bajo. ¿Podría, por favor, ayudarles ahí para continuar? Muy bien. Oye, pero no me pinten la pantalla, por favor, señores. Muy bien. Entonces, INDECI, que es Instituto Nacional de Defensa Civil, se encarga justamente de la preparación, de la respuesta y la rehabilitación. La preparación, básicamente, en acciones para anticiparse y responder en caso de desastres o peligros inminentes. La respuesta son acciones ante peligro inminente, emergencia o desastre. Y la rehabilitación son establecimientos de servicios públicos básicos indispensables, ¿no? Entonces, actualmente lo que antes era defensa civil, ¿ya? Lo que era defensa civil se ha dividido en dos, en CEMEPRED e INDECI, ¿no? Entonces, cada uno ya tiene un presupuesto propio. ¿No me pueden escuchar? No me ha tocado nada. Ya, muy bien, seguimos entonces. Entonces, defensa civil se ha transformado básicamente, como le decía, en dos, a raíz justamente de la creación de la ley de Senajer,
en Cenepred e INDECI. Cada uno con una actividad, cada uno con un presupuesto propio, tranquilamente como para poder hacer diferentes acciones. ¿No se ve la diapositiva? ¿Me pueden confirmar? ¿No se ve la diapositiva? Ah, no se ve. Pero vamos a ver. Un segundito. Algo pasa con la participante que no puede ver. Ahí vamos a avanzar. Muy bien, entonces dentro del análisis de riesgo institucional hospitalario vamos a encontrar justamente que dentro de los hospitales también tenemos que analizar dentro de los hospitales también tenemos que evaluar y analizar tanto las amenazas como las eh, vulnerabilidades para poder evitar posibles riesgos que pueden suscitarse dentro de un centro hospitalario, ¿no? Es así que todas las instituciones deben pasar justamente estas tres cosas que habíamos conversado. Trate de verificar su volumen, por favor, de todas maneras, para que pueda ser funcional la ponencia. Le agradecería sin incomodarse nomás. Entonces, mire, en toda institución, tanto así como los hospitales, deben también evaluarse cada cierto tiempo para ver la vulnerabilidad funcional que tiene en base a sus diferentes sistemas de respuesta que pueden tener, la unidad estructural, toda la parte de infraestructura que habíamos hablado, y la no estructural, que son todos los equipamientos propiamente, ¿no? Entonces, dentro de una institución de salud o dentro de una institución, ¿podría haber un riesgo? Claro. Por eso justamente necesitamos evaluar en todos los establecimientos hospitalarios, industriales, comerciales, en todos se debe de evaluar la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Para qué? Para justamente evitar el riesgo. No es cosa de fastidiar a nadie, no es cosa de incomodar a nadie en el trabajo. Lo único que se busca es que si nosotros cambiamos y mejoramos la vulnerabilidad, definitivamente vamos a contribuir y evitar que haya menos riesgo en las personas. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder determinar, pero a nivel de los hospitales podemos encontrar con el estudio técnico de cargos de expertos, una posibilidad, o sea que se hace la evaluación, se pide un grupo de expertos, especialmente en lo que es el sistema de infraestructura o de equipamiento para poder dar su juicio de donde queremos evaluar, ¿no? Podemos también utilizar mapeo de percepción de riesgo por ubicación geográfica, más que todo se hace esto, análisis de eventos anteriores, por ejemplo, en el caso de Santa Eulalia, por ejemplo, ¿no? De Chosica también. Sabemos que hay lugares donde ya por sí, cada vez que va a venir una crecida de las lluvias, va a venir los huaicos. Pero sin embargo, hay gente inescrupulosa que siempre, a pesar de que esos lugares son así, siempre pues venden esos terrenos, ¿no? Entonces, pero por eso que nosotros tenemos que analizar los eventos anteriores que puede suscitarse, ¿no? También estudio observacional guiados, y aplicación de índices seguridad hospitalaria, ¿no? Que ya está hecho por la OMS, la OPS, que muchas veces muchas decisiones de salud justamente
nos dan, ¿no? Nos dan para nosotros poder hacer uso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mitigación, nos sugieren el reforzamiento estructural, o sea, en la parte preventiva, ¿no? Como esta institución, por ejemplo, por la antigüedad, no ha sido bien, o de repente ha sido remodelada para ser un centro hospitalario y por el uso de los equipamientos tiene un cierto riesgo, entonces se ha sugerido por estudios de ingeniería civil que justamente debe ser reforzado las, ¿no? Su estructura. Y como ya no puede pues romperse o destruirse, entonces lo único que se hace es apuntalamiento y reforzamiento, como ven, en la parte externa, ¿no? Y de esa manera, definitivamente ya tenemos una posibilidad para que este establecimiento siga funcionando, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos es el hospital de Grau, por ejemplo, ¿no? En el Salud Grau, que ese es un hospital que no se hizo para ser el hospital, era una instalación domiciliaria que, bueno, el Salud lo ha acomodado para ser un centro hospitalario y en el tiempo comenzó a facturarse, ¿no? Por eso que han hecho remodelaciones internas, que esa es parte de la estructura o reforzamiento estructural. Dentro de la preparación hay que recordar que todas las instalaciones, instituciones, debe ver justamente, deben de hacer capacitaciones, simulacros, para poder determinar los posibles factores que no podrían funcionar o en todo caso que puedan poner en peligro a más personas en el momento que pueda suscitarse verdaderamente, ¿no? Para analizar sobre todo y tomar medidas. Como respuesta justamente a acciones llevadas a cabo ante la ocurrencia de daños o cuando está inminente, ¿no? ¿Qué hacer si pasara un evento? ¿Quién va a hacer la respuesta? ¿Quién va a funcionar? ¿Quién va a movilizar? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a orientar? Porque hay que recordar que por más que tengamos personal entrenado, por más que tengamos personal indicado, hay una posibilidad de la famosa psicosis colectiva, ¿no? Sucede un evento, alguien grita y todo el mundo corre. Psicosis colectiva. Entonces, justamente para dar respuesta, necesitamos tener un plan hospitalario, como le decía, no solamente de respuesta, sino también de las emergencias. Y dentro de la rehabilitación, tenemos que tener en cuenta justamente que tenemos de restablecer en menor tiempo posible de la continuidad de los servicios de salud, básicamente que fueron interrumpidos durante la situación de emergencia, ¿no? Esa es la parte clave de todo esto. Y la reconstrucción, que es justamente la reestructuración de todos los daños físicos, sociales, económicos, pero que se hace no en el corto plazo, sino en mediano y largo plazo, ¿no? Mucho más. Ahora, esta evaluación a nivel hospitalario que se puede hacer, justamente se hace en base a guía de evaluadores, lista de verificación, hay modelo matemático, índice de seguridad, hay diferentes formas que se puede hacer evaluación hospitalaria, ¿no? Y hay diferentes criterios o componentes a considerar, como es la ubicación, seguridad estructural, seguridad no estructural, seguridad funcional que habíamos hablado. Y también hay algunas guías, por ejemplo, que ya nos dan puntos exclusivos donde nosotros vamos a ir poniendo si hay nivel de seguridad bajo, medio o alto, ¿no? Y vamos a ir más marcando o sencillamente si no existiera, por ejemplo, hay lugares donde no, pues no hay erupciones volcánicas, entonces eso no existe, ¿no? Por ejemplo. O de repente zonas pues altoandinas, de repente yo tengo mi puesto de salud justo al lado de un río, ¿no? Y como muchas veces ha pasado, y no solamente el río sale y lo inunda mi puestito de salud, sino también que podría haber desplazamientos y pues justamente es una alta posibilidad porque está al lado del río, ¿no? Entonces alta posibilidad acá, amenaza, ¿no? Igual también seguridad de vida hasta accidentes de establecimientos,
si ha habido algún antecedente anterior, ha habido daño, no ha habido daño. Y hay una serie de parámetros estipulados por la OMS donde uno solamente va a ir chequeando, chequeando, chequeando cada uno de esos valores. Entonces, cada uno de esos valores que ya tienen un puntaje, un resultado de seguridad por componentes, que se le puede ir dando a cada eso, ¿no? Cada uno de los puntajes que vamos a ir, tanto estructural, no estructural y funcional, y hay un puntaje establecido, ¿no? Y según el índice de seguridad que me va a salir, si por ejemplo me saliera de 0 a 0,35, es categoría C. ¿Qué dice? Que las medidas urgentes para preservar la vida de los pacientes y de la persona. Si me sale un puntaje 0,36 a 0,65 es categoría B. Medidas en el corto plazo para reducir las pérdidas. Y lo óptimo es que me salga categoría A. Índice de 0,66 a 1, donde las medidas preventivas y de mejoramiento continuo de la seguridad, ¿no? Pero hay muchas instituciones en nuestro país que cuando se ha hecho este índice de seguridad hospitalaria, la mayoría ha salido en categoría C. Entonces, hay diferentes instituciones, cómo se ha establecido, cómo se ha previsto justamente. Cada uno tiene ya su plan establecido. Nosotros en el Hospital Menara, por ejemplo, como ejemplo, en el servicio 21 de emergencia, que tenemos nuestro plan, se plasma anualmente y se va modificando según con el equipo de emergencia y desastre que tenemos, y cada institución debe tener su equipo justamente para que pueda involucrarlos en el proceso y además también analizar cómo es la mejor forma de respuesta. El Hospital Menara justamente ha trabajado esto de el sistema de emergencia como múltiples instituciones a raíz de mesa redonda que hubo una limitación en la funcionalidad de respuesta, y entonces nos ha sacado pues como respuesta ese trabajo que tenemos actualmente por el equipo justamente que manejamos, no solamente el servicio, sino también el equipo comité que maneja justamente el área de emergencia y desastres. Entonces nosotros tenemos unos sistemas de alarma, ¿no? Por ejemplo, una alarma nivel 1, cuando tenemos víctimas que exceden más de 1 a 14 personas. Alarma 2, cuando es 15 a 20 víctimas. Y alarma 3, de 21 a 30 víctimas, ¿no? Y justamente determina el tipo de alarma el jefe de guardia. Y esto ya está establecido, normado, y todos lo manejamos. Igual también como hay diferentes objetivos de respuesta justamente el personal, y lo comanda el jefe de guardia, el jefe de servicio de emergencia, la supervisora de turno y el jefe de seguridad. Este es el equipo justamente que de comando en nuestro hospital, y se va a desplazar todas las áreas, y para eso tenemos ya un almacén con todos los insumos preparados para la respuesta, ¿no? Tanto rojo, tanto amarillo, ¿no? Como verde, que tenemos para poder dar respuesta, y al mismo tiempo también cada uno segmentado para manejo de vía aérea, para manejo de respiración y para manejo de circulación, cada uno en el ABC también dividido, ¿no? A su vez, también trabajamos conjuntamente, no solamente para el desplazamiento del personal al área de traumoshock y tópico de cirugía, sino que también pues está involucrado todos los pisos a nivel hospitalario, ¿no? Es así que una vez que se suena o se convoca esta alarma, por ejemplo en el caso de la alarma tipo 2, se pide el apoyo automático, y ya saben los colegas del primero veo este, segundo veo este, segundo veo este, segundo a este, segundo a oeste, primero a este y el primero a oeste. Ya saben que todo ello deben bajar enfermera y su técnico, ¿no? Y cada uno debe cubrir a una sala de observación que tenemos en el tercer piso, para que el personal que está involucrado, que son emergencia y enfermeros de emergencia con su técnico,
baje al primer piso y pueda dar capacidad de respuesta. Igual, si tuviéramos una alarma tipo 3, ya pedimos el apoyo de los 18 enfermeras y 18 técnicos, cada uno de diferentes servicios, y no solamente van a coberturar un ala del servicio de observación para que los enfermeros del servicio mismo bajen a trauma shock o a tópico de cirugía, sino que también van a dar respuesta según lo establecido, ¿no? Entonces ya tenemos divididos ya por color rojo, amarillo y verde, cada uno por la capacidad de respuesta de enfermeros, técnicos y además también el personal que va a ir a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, justamente salud tiene dos sistemas de atención prehospitalario, tenemos tanto el CRUEN como tenemos el STAE, pero en este caso el CRUEN es el que se encarga de hacerse cargo del patio de ambulancia y justamente el colega, el enfermero, enfermera que está responsable de ese área, se encarga de hacer las coordinaciones con las ambulancias que van a ir llegando. Tanto la propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3, todos se encargan de esa manera, ¿no? Igual también, en cuestión del triaje, eh, es para alarma nivel 2 y 3 y justamente ya tenemos un equipo determinado con las tarjetas según lo que es triaje STAR y se va a determinar traje rojo, amarillo, verde o negro, ¿no? En el año 2019 el Defensa Civil aumentó una tarjeta para nuestro país que fue la tarjeta celeste, ¿no? A nivel internacional no se trabaja la tarjeta celeste, es la tarjeta negra, porque la tarjeta negra a nivel internacional es para las personas fallecidas o no tienen capacidad de poder subsistir. Pero para Defensa Nacional implementó la tarjeta celeste, que era las personas que no tenían lesiones mortales y que no tenían posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y la negra es cuando ya estaban fallecidos. Pues se tuvo que implementar esa nueva tarjeta, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta que cada uno ya tenía una acción inmediata, lo que tenía que hacer, lo que son pacientes rojos, amarillos y verdes también, cada uno ya determinado, así también como los directorios también que tenemos que coordinar, eh, y los números que hay y anexos que ya se debe de considerar, ¿no? Pero en el hospital ya todo el mundo, por lo menos manejamos este protocolo y creo que cada institución también a nivel nacional debe tener o si tiene, debe revisarlo anualmente, justamente su protocolo de respuesta ante emergencias masivas. Cuando hablamos de emergencia y desastre, también hay que tener en consideración que lo que estamos o vamos a tener al frente muchas veces son estas eh, emergencias masivas también que se denomina, donde vamos a encontrar múltiples víctimas, ¿no? Y las cuales definitivamente van a tener que llegar a un centro hospitalario. Entonces, las causas pueden ser diversas, ¿no? Como hemos mencionado, puede ser desastres naturales, como puede ser estos que estamos viendo acá, o antrópicos, como puede ser explosiones, bombas y tantas cosas que se ha podido observar, accidentes de tránsitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a dar respuesta, hay que tener en cuenta que no es solamente cargar y llevar. No solamente es cargar y llevar a la persona o a la víctima, ¿no? Porque antiguamente, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, hacían eso antes de esa guerra. Todo el mundo llevaba a la víctima y muchas de las personas que cargaban y lo llevaban, la mayoría no subsistía.
moría en el camino, moría llegando, moría días posterior. Entonces, justamente, Napoleón Bonaparte vio por consiguiente con el doctor Dominique Jean Larrey, donde dijeron, no, no es solamente cargar y llevar, hay que elegir, hay que seleccionar, o sea, hay que hacer el famoso triage, triaje, ¿no? Vamos a triar, vamos a seleccionar. ¿Quiénes tienen mayor capacidad de supervivencia? A esos hay que llevarlos, o eso hay que seleccionarlos para llevarlos. Los que lamentablemente no tengan capacidad de supervivencia, no se le llevaba o se le llevaba posterior. Entonces, a nivel prehospitalario, a nivel de la calle, existen dos tipos de triaje prehospitalario. Tenemos el triaje STAR, que lo realizan todas las personas que pueden tener conocimiento en salud, y el triaje SHORT, que es para todas las personas que no tengan conocimiento en salud, pero que quieran ayudar y que de repente son parte de la comunidad y que se ha hecho todo un equipo, ¿no? Entonces, en triaje STAR, vamos preguntando, ¿puede caminar? Sí. Entonces, prioridad 3 o verde, tarjeta verde, ¿no? Puede caminar tranquilamente. No, si no puede caminar, preguntamos, ¿respira? No respira. Abrimos vía aérea, o sea, hacemos maniobra frente mentón. No respira. Paciente está fallecido. Tarjeta negra, prioridad 4. Preguntamos, ¿respira? Si respira, ¿cuánto? Mayor de 30. Rojo. Está hiperventilando. No respira. Abrimos vía aérea. Comienza a respirar. Rojo. Seguimos. ¿Tiene pulso? No tiene pulso. Rojo. Sí tiene pulso. Responde 2 órdenes sencillas. No responde. Rojo. Sí responde 2 órdenes sencillas. Levante el brazo, mueva la cabeza. Amarillo, ¿no? Y esas son las tarjetas que justamente muchos de nosotros probablemente que tuvimos la oportunidad de trabajar y ayudar y colaborar en algunos casos en lo que fue el desastre del sur, pudimos ver estas tarjetas, pero más cercano que pudimos observar a la mayoría. Después ha habido selección en diferentes lugares por eventos, donde se iba desglosando, ¿no? Pues el momento que se iba a hacer el triaje, porque ojo, el triaje se hacía a nivel prehospitalario, se hace el nivel del momento que se va a sacar para transportar, durante el transporte, y llegando al hospital también se hace una nueva selección, un nuevo triaje, ¿no? Entonces, se va sacando verde, amarillo, rojo, negro, ¿no? Si no tuviéramos las tarjetas, podemos hacer uso de las cintas también igual del mismo color para amarrar de 30 centímetros por 1 pulgada, y con eso tranquilamente podríamos sujetar en el brazo o la pierna de la persona para poder hacer la clasificación o hacer el triaje. También podríamos considerar en desastre justamente el score de trauma, ¿no? Justamente mediante el score de trauma, también podría yo evaluar el estado o posibilidad de pronóstico del paciente, ¿no? Hay otras variables también que me pueden ayudar a ver cómo va a ser la recuperación del paciente, como es la escala de coma de Glasgow, por ejemplo. Hay que recordar que la escala de coma de Glasgow se inventó para pacientes con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y tiene 3 parámetros a considerar: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El Glasgow tiene puntaje, en el caso de apertura ocular, de 1 a 4,
en la parte verbal de 1 a 5 y en motora de 1 a 6. Mínimo puntaje 3, máximo puntaje 15. Se considera TEC leve cuando tenemos un Glasgow 14 o 15 puntos, TEC moderado de 9 a 13 y severo menor o igual a 8. La tensión o presión sistólica y la frecuencia respiratoria son las tres variables también que ayudan justamente para evaluación de triaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el triaje, el score de trauma, donde en base a la escala de coma de Glasgow, en base a la presión sistólica, en base a la frecuencia respiratoria, me dan un valor, ¿no? Y en base a ese valor, yo le voy a sacar el puntaje. Por ejemplo, imaginemos, Glasgow 14, ya, entonces tiene acá 4 puntos. Presión sistólica, 90 sobre 60, allá 90, ya 4 puntos. Frecuencia respiratoria, que esté en 22, ya de 10 a 29, 4 puntos, sería 12 puntos. Entonces quiere decir que esta persona tiene un 99% de posibilidad de supervivencia. Y es así como se hace, ¿no? Cuando tenemos cantidad o una masividad de pacientes o de personas o víctimas, justamente con la intención de poder hacer el triage para poder definir o clasificar a la persona que tenga mayor posibilidad de supervivencia. No es tanto la edad, no es tanto la condición, sino la posibilidad de supervivencia. Igual debemos de trabajar un sistema de comunicación para que se pueda hacer diferentes indicaciones y el famoso COE, que es un comando de respuesta o puesto de comando del hospital, que es el COE, justamente debe estar direccionado por el director del hospital, jefe de emergencia, jefe de enfermeras, jefe administrativo, relaciones públicas, una secretaria. Entonces, se debe de definir la capacidad resolutiva del hospital. Ya hemos visto los índices de respuesta. Justamente con eso se debe analizar para poder tomar las decisiones en su momento oportuno, ¿no? La comunicación debe ser en todo momento activa, el plan de contingencia que debe tener cada institución ante diferentes desastres y debe ser socializado previamente, como hemos visto, ¿no? Para que cuando tengamos el suceso, podemos definir cuántas personas y cuántas víctimas se pueda dar respuesta de forma inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, así tenemos un centro de respuesta, el cual debe estar ya diseñado por dónde se va a atender, por dónde se va a pasar y dónde se va a seleccionar, ¿no? Para poder darle respuesta inmediata justamente a la víctima. Todos deben ingresar por el módulo de ambulancia y todos deben ir a la unidad de shock trauma para comenzar la respuesta inmediata, ¿no? El equipo de salud que se ha planificado, se ha distribuido, debe estar inmerso personal de enfermería, personal médico, personal técnico, y cada uno ya debe tener sus funciones establecidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del personal técnico se encarga de monitorizar, de exponer a la víctima, el personal de enfermería se encarga de poner el oxígeno, poner el acceso venoso y monitorizar al paciente, las gráficas, y el personal médico se encarga de evaluar al paciente y de sacar su gasometría, mientras que el personal de enfermería va tramitando los análisis, las imágenes, para que el personal técnico vaya tramitándolo y vaya a tomar, o en todo caso se coordina con laboratorio, farmacia y rayos para que vengan al ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede dar una respuesta adecuada frente a la víctima para que pueda hacer un trabajo de una forma más adecuada. Así también
En algunos casos, algunas víctimas van a entrar y de repente pasan al quirófano, o algunos también, dependiendo de su estado, su evolución y cómo están, pueden pasar a terapia intensiva o la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de triaje más de triaje en general. Por ejemplo, en caso de etiqueta roja, son todas las personas que tienen posible riesgo de asfixia, como es el caso de vía respiratoria obstruida, paro respiratorio, herida en tórax, neumotórax, asfixia traumáticas, heridas maxilofacial severa. También en esta etiqueta roja podemos considerar los pacientes con shock o amenaza de shock, como es el caso de pacientes con hemorragia, ¿no? Quemaduras intensas, que puede haber pérdida, o por pacientes que pueden tener traumatismo a nivel torácico y que puede producir un taponamiento cardíaco, que no es otra cosa que el llenado de sangre a nivel de mediastino, ¿no? Como vemos acá. La tarjeta amarilla, que es la prioridad 2, es donde tenemos pacientes con heridas abdominales, pero que no llega a shock. Por ejemplo, el otro día tuvimos, hace como 2 semanas, en el hospital, un personal del Poder Judicial que le habían disparado en el abdomen, tenía entrada, pero no tenía salida, pero sin embargo se le manejó el dolor por prioridad de una etiqueta amarilla, pero sin embargo, hasta el momento que ingresó a la sala, el paciente se mantenía estable, ¿no? Entonces, esas condiciones. También tenemos, por ejemplo, heridas vasculares, heridas en cabeza con nivel de conciencia disminuida, quemadura con extensión mayores de 20% de la superficie corporal, lesiones de la columna vertebral, cerebro, fracturas abiertas, ¿no? También tenemos la prioridad 3, etiqueta verde, es aquella persona que puede tener una lesión, pero que puede caminar, puede deambular, ¿no? Y prioridad 4, etiqueta negra, a nivel internacional, persona muerta o aquella que está a punto de fallecer o que no tiene posibilidad de supervivencia, por ejemplo, aquella que tenga exposición de toda la masa encefálica pues dispersa, aquella persona que tenga cavidad abdominal abierta con exposición de todas las vísceras o lesiones destruidas de las vísceras, ¿no? Entonces son personas que definitivamente no van a tener capacidad de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un triage, un varón de 40 años despierto, buen pulso, frecuencia respiratoria menor de 30 años, pero que no puede caminar, aduce mucho dolor en la pierna, este es amarillo. Una joven de 20 años caminando, mirando alrededor, incluso intenta ayudar a otros heridos, es color verde. Varón de 60 años, una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minutos, llenado capilar lento, pulso débil, está despierto por la frecuencia respiratoria, a rojo. Mujeres de 50 años, mal patrón respiratorio, respiración jadeante, no se siente pulso, inconsciente, se abre vía aérea pero no mejora, negro. Mujeres de 50 años, no se encuentra funciones vitales, entró en paro, negro. Entonces, en el desastre, hay que hacer la valoración rápida del paciente, una evaluación inicial y una evaluación secundaria, de forma inmediata. Una vez habiendo hecho esas evaluaciones, procedemos a estabilizar a nuestro paciente y transportarlo. Hay que considerar que en todo momento una persona que ha tenido una posible lesión, especialmente si es de orden de automovilístico o lesiones directas o por onda explosiva, hay que considerar protección de la columna cervical. Entonces, por ende, el transporte debe ser en bloque, en todo momento cuidando la columna cervical para evitar que pueda haber una lesión en este nivel y por consiguiente pueda dejar lesiones irreversibles en el paciente. Hay que recordar que el collarín no inmoviliza la cabeza al 100%,
solamente el collarín moviliza un 60%. Recién con los fijadores laterales yo puedo definir que tengo un 100% de movilización cervical. Entonces, por más que esté con el collarín, la persona que va en la cabeza no lo va a soltar hasta que se coloque un fijador lateral o en todo caso llegue a un centro hospitalario. Si no tuviera un fijador lateral o los ladrillos, famosos ladrillos, lo que se puede hacer es colocar unas sábanas, unas frazadas en forma como si fuera una oreja de borrego, se le da vuelta, vuelta a un costado y al otro costado, y se le pone esparadrapo para inmovilizar. Ahí sí llegaríamos al 100%, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos inmovilizar y trasladar a nuestro paciente. No todos los pacientes se puede trasladar, hay que tener mucho cuidado. A veces el hecho de levantar un paciente que puede estar politraumatizado podría inestabilizar o incluso podría lesionar algún vaso grande y por consiguiente puede producir que llegue el paciente a un shock hipovolémico y fallezca en el transcurso del camino o antes que llegue al hospital, ¿no? Por eso es importante una evaluación adecuada y el personal incluso que trabaja en atención prehospitalaria debe tener los conocimientos adecuados, ¿no? Como es el caso de haber llevado el curso de manejo de trauma, manejo de prehospitalario, ¿no? Si es posible, los cursos internacionales de PHTLS, ITLS, BATLS y sobre todo para poder saber cómo es la cinemática del trauma, cómo es el manejo y movilización del paciente politraumatizado. No es solamente cargar, llevar, jalar, aplastar, no, es mucho más que esto, ¿no? Especialmente en la parte cinemática de trauma podemos ver las posibles lesiones dependiendo la forma de colisión, la forma de lesión que puede tener el paciente o la forma de caída que puede tener, ¿no? Igual como este caso. Entonces, mucho tiene que ver en la cinemática cuando nosotros hacemos la parte prehospitalaria y sobre todo cuando tenemos emergencias masivas o solamente emergencias, como hemos visto, eh, puede suscitarse y hay que tener todos estos conocimientos previos para poder hacer un manejo adecuado, ¿no? Incluso una persona que se puede caer en su escalera, como vemos, o una persona que puede caerse en la bañera, podría tener una lesión a nivel de columna cervical, entonces, o sencillamente una caída de esa forma estrepitosa de una bicicleta también podría conllevar algunas lesiones que no se puedan manejar adecuadamente, ¿no? Miren, caída de por hielo, resbalo, porque de repente alguien estaba trapeando y se cayó la persona, sea adulta mayor, joven, ¿no? O por accidentes o lesiones masivas, así como se puede ver aquí, por ejemplo, que sucedió, por ejemplo, en Japón cuando hubo tsunami la última vez, o también este desplazamiento con Huayco, que podemos ver ahí, o en esta explosión pues masiva también que podemos ver que sale la gente volando también, o en ahorita que estamos con tanta violencia, que podemos encontrar personas también que pueden llegar a nuestros establecimientos o donde estamos o cerca, y puede ser por arma de fuego, arma blanca, o con este tipo así traumas que hemos visto también en la corrida de toros, ¿no? Entonces, la atención prehospitalaria, lo importante, como hemos visto, es la selección y esto justamente se hace mediante el triaje. Pero otra cosa también que se implementó justamente en esta guerra civil americana fue la implementación de unidades que fueron las predecesoras de las ambulancias, donde servía para poder transportar a las personas que podían tener la posibilidad de supervivencia, ¿no? Las ambulancias actualmente juegan un papel importante, pero en su momento pues, fueron carruajes instaladas como ambulancias, ¿no? Que fueron las primeras ambulancias en Estados Unidos, jalado justamente por los caballos, ¿no? Y iban de esta manera, en dos niveles, y iba la persona que los iba a atender, el enfermero, que ese tiempo era un cuidador nada más. En la Primera Guerra Mundial también observamos, por ejemplo,
con lo que es la implementación del triaje. En la Segunda Guerra Mundial se vio mucho mejor plasmar las ambulancias, ¿no? Y posteriormente a eso se implementó también transporte aéreo, como ahora ya se hace, los transportes aéreos, ¿no? Justamente en el año 1970 se implementa todo lo que es el manejo de trauma. Es una historia larga de contar justamente de este autor que tuvo un accidente aéreo y al tratar de llegar, pues colacionó con toda su familia. Al tratar de buscar atención, se dio cuenta que no manejaban en esta jurisdicción de Estados Unidos trauma y el personal médico solamente manejaba la parte clínica. Entonces se dio cuenta que era importante hacer un protocolo en cual comenzó a implementar y es el fundador de lo que es el curso de ATLS. Soporte básico del trauma, soporte avanzado del trauma, ¿no? Posteriormente a eso se han ido diseminando diferentes tipos de cursos, como es el PHTLS de atención prehospitalaria, el ATLS es atención netamente de trauma, ¿no? Hay otras instituciones internacionales también para manejo de soporte del trauma, que se han ido implementando para personal de salud, personal y también para personal que no es de salud, ¿no? Hay diferentes instituciones que se han ido implementando a nivel prehospitalario, pero sobre todo que en todos estos casos de pacientes con trauma o emergencias, emergencias masivas, desastres, el tiempo es oro. El tiempo sustancial del momento que sucede el evento hasta que llegue a un centro hospitalario debe ser máximo 10 minutos. Pues sin embargo, nuestra capacidad de respuesta prehospitalario aún es lenta en nuestro país por diferentes motivos. Necesitamos manejar la hora dorada y, y los 10 minutos de platino. Los 10 minutos de platino que debe llegar en esos 10 minutos el personal entrenado y en la hora dorada, que máximo una hora que tiene sistema de soporte o de mantenimiento hemodinámico en nuestro cuerpo, debe tener un final o determinar ya qué va a ser el paciente. Entradas a las operaciones, entrar a unidades de cuidados intensivos o sencillamente ser hospitalizado para observación. En todo momento, cuando uno va a ayudar, tenemos que asegurar la escena, porque el resucitador, rescatador no debe ser ni rescatado ni resucitado, ¿ya? En todo momento debemos de tener en prioridad eso, para evitar todos estos sucesos, ¿no? que pueden presentarse. Hay que recordar que nosotros cuando manejamos trauma, no nos olvidemos del A, B, C, D. Si bien es cierto, hay algunas instituciones actualmente, el Stop Bled, por ejemplo, está manejando que primero manejen lo que son las hemorragias, pero todo es un equipo, todo es una secuencia, ¿no? Son tendencias que cada institución también indica, pero por mucho tiempo seguimos manejando el ABCD y que actualmente todavía no funciona en las personas que trabajamos en emergencia, ¿no? Como es el caso de el A, que es manejo de vía aérea y control de columna cervical, ¿no? B, la respiración. C, circulación y control de hemorragias. D, ver la parte neurológica o estado neurológico. Y E, poner o exponer a la persona para buscar posibles lesiones y evitar al mismo tiempo, posterior a esto, evitar la hipotermia del paciente, ¿no? Entonces, en A, lo que es vía aérea, manejo de vía aérea y columna cervical. Cuando yo manejo la vía aérea, debo de considerar apertura, ¿no? Frente a mentón, si es que no hubiera lesión a nivel cervical. Si hay lesión a nivel cervical, tengo que hacer tracción mandibular o en todo caso utilizar algunos aditamentos como puede ser el tubo de Mayo, cánula nasofaringia, tubo endotraqueal, máscara laringia con bitubo, ¿no? O algún equipo supraglótico o infraglótico, ¿no? Que me pueda ayudar a la ventilación de mi paciente. Y por el manejo de columna cervical, debo de colocar el collarín cervical, como vemos acá, ya lo han colocado de forma adecuada. Y una vez que he colocado el collarín cervical, puedo colocar mi chaleco de traumas
que es el más indicado acá, o en todo caso el chaleco de trauma para poder inmovilizar y sacar, y una vez que está ya en la parte externa, colocar los fijadores laterales o los ladrillos. Hay diferentes tipos, pero lo que hay que recordar que no es tan funcional esto de Filadelfia. ¿Por qué? Porque viene por diferentes tamaños y habría que movilizar más a la víctima. Los mejores son estos de tipo collarín plano, pero previamente tengo que medir desde la parte del mentón, ¿no?, hasta la parte de la flexura de la clavícula para poder colocar de forma adecuada. Y una vez que he colocado, voy a colocar los fijadores laterales, ¿no? Que puede ser de esta manera, con una tabla larga o una camilla tipo cuchara también para poder inmovilizar por ambos laterales. Lo que no debo hacer es esto, ¿no? Sino, el collarín no es un visor. El collarín sirve justamente para inmovilizar el cuello y evitar que la columna cervical se pueda desplazar, ¿no? Totalmente inadecuado. También tengo que ver la posibilidad de repente con los diferentes aditamentos, no voy a poder aperturar vía aérea, entonces necesitaría colocar un tubo endotraqueal. Para eso tengo que evitar visualizar rápidamente y analizar si va a ser una intubación fácil o una intubación difícil. La intubación puedo ver algunos predictores, por ejemplo, un predictor es la regla del 3-3-2, ¿no? 3 dedos de apertura bucal, 2 dedos del mentón alioides y 2 por debajo de él hasta el flexo del cuello, ¿no? 3-3-2. Si tuviera cumpliera esta función, sería una intubación fácil. Si no se cumple esta función, va a ser intubación difícil o incluso podría ser una frusta. 3-3-2. Definitivamente ahí va a ser intubación totalmente fácil, ¿no? Una bocaza. ¡Ah! Muy bien. Va a ser fácil también intubación. Es una explosión, pues el paciente perdió prácticamente el globo ocular del lado izquierdo con toda la parte anterior de la boca, totalmente aperturado. Otra posibilidad es hacer uso de las famosas eh, cánulas orofaringia, tubo orofaringia o conocido como tubo de Mayo. Muy diferente, hay diferentes números de 3-0, porque viene por número 3-0, 2-0, 1-0, del 1 hasta el 6, ¿no? Pero muy aparte del número que puede venir, lo importante es el tamaño que debe tener, que es el comisura labial hasta la base inferior del óvulo de la oreja, ¿no? Ese es el tamaño adecuado porque considerando ese tamaño va a quedar justo a la altura de la vallécula. Y en este caso, que es la cánula nasofaringia, cuando tenemos lesión a nivel de maxilar y que de repente no podríamos a tener apertura para poder ventilar, utilizo esta cánula nasofaringia o cánula de Wayne. Y también se hace una medición. Se hace medición primero del lóbulo oreja o base del lóbulo oreja hasta la punta de la nariz. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es medir el grosor del orificio nasal, porque viene de 5, 5.5, 6, 6.5, viene mucho más grueso, entonces hay que ver la apertura nasal para poder ingresar. Y esto, midiendo de esta manera, también llega justo a la vallécula. ¿Qué es la vallécula? La vallécula justamente es la angulación que une entre la epiglotis y la base de la lengua. Hasta ahí debe llegar, ¿no? Pero así, por ejemplo, en este caso se le ha puesto un tubo de Mayo para que el paciente pueda ventilar hasta que lo podamos inmovilizar y girar. En esta parte, por ejemplo, que tiene lesión a nivel nasal, no vamos a utilizar cánula nasofaringia, utilizamos cánula orofaringia. Y si queremos, vamos a intubar en algunos casos que el paciente esté deprimido, se intuba rápidamente desde que vaya a hacer paro, o en todo caso, si no se puede hacer la intubación de secuencia rápida mediante una serie de pasos, ¿no? Preparación, preoxigenación, preinductores, eh, postinductores, relajantes, dispositivos y postintubación, ¿no? Que todo debe ser en 45 segundos. En caso del B, vamos a determinar una buena respiración,
ver posible obstrucción a nivel de vía aérea. Y en este caso, la indicación según las guías PHDLS es que si yo tengo un paciente politraumatizado, que puede ser por una emergencia o un desastre, debo determinar colocar oxígeno por máscara de reservorio al 100%. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el riesgo mayor de un paciente politraumatizado, cualquiera sea la causa, es el shock hipovolémico. Entonces, necesitamos mayor nivel de oximoglobina y justamente para eso necesitamos mayor concentración. Y eso es la cánula, la bolsa de reservorio. Podemos encontrar unas lesiones torácicas. Lo que tenemos que mejorar en todo momento es que la oxigenación, la saturación de oxígeno, mejore el 92%. En el caso de que tengamos neumotora de atención y estemos a nivel prehospitalario, tenemos que tener mucho cuidado porque podría producir paro respiratorio justamente a raíz de este suceso. Entonces, una forma de descomprimir es colocar una aguja en la línea media clavicular, en el segundo espacio intercostal, suavemente se colocan y cuando comienza a descomprimirse y comienza a expandirse el tórax, definitivamente es momento de retirar y presionar. No se espera totalmente que se expanda porque podría producir esa aguja mayor lesión. Igual también un pulso radial de 80 me indica una presión por encima de 9,6, 90/60. Femoral de 70 de pulso me indica también igual. Igual como el calor tibio, frecuencia 960 me indica una presión superior a 9,6. Tengo que evaluar la piel, la temperatura, el llenado capilar. Recordemos que el llenado capilar normal es menos de 2 segundos. Siempre visualizar incluso en la piel también la coloración, palidez o coloración cianótica. A nivel circulatorio hay que hacer presión directa y en el caso que tengamos ya lesión con pérdida traumática o pérdida desgarrante de alguna estructura anatómica y está sangrando, la alternativa y la indicación es colocar el famoso torniquete. 5 centímetros por encima de la lesión para evitar justamente y ocluir los vasos y evitar que el paciente pueda sangrarse y pueda hacer un shock hipovolémico, ¿no? Inicialmente presionamos, podemos levantar, podemos presionar en la arteria cercana para evitar el fluido o incluso se puede hacer vendaje. No se coloque hielo porque el hielo en estos momentos cuando hay sangrado lo que va a hacer es quemar los vasos. ¿Ya? Solamente el torniquete se indica en estructuras que ya se ha perdido o que no hay mayor posibilidad de poder salvar. De lo contrario, la indicación es solamente presionar o hacer hemostasia. Existe otro tipo de vendaje, incluso que tiene un sistema de coagulación que puede venir en polvo y que muchas veces le indican en los pacientes justamente para cuando van a tener operaciones abdominales grandes, como también se considera ya en vendaje. Esos vendajes tienen un sistema de coagulación, justamente que al colocar el EMCAM, justamente sirve para que pare el sangrado. La otra posibilidad es utilizar el torniquete, que ya viene el torniquete especial, ¿no? Con un sistema que ya es para dar vuelta, se gira, se gira, se gira y justamente acá se deja ahí presionado como un estanque para evitar que siga moviéndose. Si no tuviéramos un torniquete de este tipo especial, podemos hacer uso de un lapicero o algún palo con una tela, se le dobla, se le amarra un pañuelo y se gira y se trata de agarrar para que no desangre el paciente. Otra posibilidad que puede ser, en vez del torniquete, por ejemplo, tenemos una tira que puede tener también tipo un manguito de manómetro, de tensiómetro. Se puede insuflar y se puede presionar ahí para que justamente haga hemostasia.
Una vez en el centro hospitalario, definitivamente tenemos que evitar que siga sangrando, se tiene que inmovilizar, se tiene que tratar de identificar posibles lesiones sangrantes internas, como puede ser cavidad torácica, cavidad abdominal, o por ejemplo, si encontramos un signo de tabla, es posible sangrado o contenido intestinal que puede tener ahí. Y también, por ejemplo, en los síndromes, famosos síndromes compartimentales, ¿no? Brazo, piernas, pelvis, donde podríamos encontrar el famoso síndrome compartimental. Una vez que ya es centro hospitalario, hay que colocarle un acceso venoso. Si no tuviéramos rápidamente acceso venoso, podemos hacer uso de, por ejemplo, del intraóseo, ¿no? Y, o si no, colocación de un catéter venoso central para manejo de volúmenes y reposición de volúmenes, ¿no? Acá tenemos un tipo de trocar. Incluso el intraóseo se hizo o se inventó en lo que son en Estados Unidos antes del Avocat, pero cuando apareció el Avocat fue totalmente desplazado y quedó sin vigencia en el año 50, pero en la guía 2095 apareció para los pacientes pediátricos, pero a partir de la guía 2000 ya ha aparecido para adultos y para pediátricos como una alternativa en el torrente sanguíneo, básicamente en fluidos como volúmenes en la médula, ¿no? Este otro tipo también de hacer posible intraóseo, otro tipo también el BIC, paciente intraóseo, otro tipo también el SI, paciente intraóseo, y por ahí para posar todo tipo de volumen, ¿no? La idea es justamente reanimación de la hipotensión mediante volumen, que puede ser cloruro, mediante reposición por sangre. En caso de estado neurológico, todo paciente politraumatizado debemos considerar la evaluación o el uso de escala de coma de Glasgow, evaluar las pupilas, ¿no? Cómo están midriáticas, están puntiformes, están isocóricas, están anisocóricas, o sea, quiere decir que de repente una pupila está dilatada, mediática, y el otro está puntiforme, ¿no? Quiere decir que en el sentido contrario a la pupila, puede haber un edema intracerebral y producto de esta compresión es lo que está habiendo esta dilatación, ¿no? Sino de focalización al estímulo, sino de fractura de base de cráneo, ¿no? Por ejemplo, en signo de base de cráneo encontramos lo que es el signo de ojo de mapache, otorrea, otorragia, rinorragia, signo de Batle, que nos indicaría que hay una fractura de base de cráneo. En todo paciente con una lesión de fractura de base de cráneo, no se coloca la zona nasogástrica, se coloca una zona orogástrica para poder descomprimir, ¿no? Como les decía, la escala de Comer-Glasgow tiene tres indicadores que se van a evaluar, y si ya lo habíamos hablado. Signo de focalización justamente es ver asimetría si hay derecha, izquierda. Déficits modulares, paraparesia, cuadriplegia son signos de focalización, ¿no? Fractura de base de cráneo, lo que había dicho, el ojo de mapache, es equimosis a nivel periorbital, son el signo de ojo de mapache. El signo de Batle es equimosis en la parte posterior de la oreja. Otorrea, otorragia, que quiere decir salida de sangre o salida de líquido cefalorraquídeo, que puede ser por la nariz o puede ser por el oído, ¿no? Pues es importante ver el cara de coma de Glasgow, ver las pupilas y hacemos la exposición, ¿no? Exposición justamente para poder ver posibles lesiones que no se han visto rápidamente porque el paciente depende está con su terno, con su ropa, eh, depende con un pantalón, entonces tenemos que exponerlo, se cortar totalmente y después se coloca las mantas térmicas justamente para evitar la hipotermia en el paciente. Como revisión secundaria, se hace una historia clínica prehospitalaria enfocada eh, en todos los antecedentes, se controla funciones vitales, se busca posibles efectos secundarios, posibles lesiones secundarias por ahí,
para poder intubar, para poner ventilación mecánica con zona analgesia, para hacer una tomografía en alguna parte que esté, por ejemplo, cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Un ultrasonido para ver lo que son posibles síndrome compartimental, líquido cefalorraquídeo, procedimientos quirúrgicos, dependiendo del paciente como esté, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, con gusto para poderle absorber. Hemos tomado en consideración el tema de emergencia y desastres. Dentro de desastres hemos tenido consideración de que encontramos, bueno, hacer una recapitulación. Emergencia cuando no hay capacidad de respuesta, emergencia cuando tenemos capacidad de respuesta, desastre cuando no tenemos capacidad de respuesta. Hemos considerado que el riesgo está en base a la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es todos los factores externos, la vulnerabilidad son todos los factores internos. Hay que tener en cuenta que para evitar todo esto ya existe una ley, la ley de SINAGER. A su vez, SINAGER está dividido en dos grupos, ¿no? En dos instituciones, o está dividido en dos, que es CENEPRED, que toda la parte preventiva, e INDECI, ¿no? Que antes era Defensa Civil nada más, ¿no? Ahora, cada uno tiene un presupuesto propio para hacer todas las actividades que está indicado. Además, también cuando sucede un evento, lo más común que puede suscitar el paciente es víctima es justamente de politraumatizado, ¿no? Por eso se ha considerado la evaluación inicial, la evaluación secundaria, algo rápido, para poder cumplir justamente lo que está preestablecido. Pero hay que tener en cuenta que dentro de esto también todas las instituciones deben tener el famoso COE o el EMET, que ahora se considera, que se denomina el nombre EMET, ¿no? Donde la institución debe tomar en cuenta de que ante un desastre la institución debe dar respuesta. Y en situaciones de un desastre natural masivo, como puede ser un terremoto, se tiene que implementar el COE, el Centro de Operación de Emergencia, para que active el EDAN, que es la evaluación de daños y necesidades, y poder dar respuesta de una forma adecuada y rápida ante diferentes situaciones que puede pasar nuestro país o el lugar donde ha sido siniestrado. No sé si tuvieran alguna pregunta para poder absolverle. Bueno, creo que no. Le agradezco por su tiempo. Muy buenas noches. Espero contar con ustedes el día de mañana. Vamos a hacer justamente herramientas en lo que es el manejo del paciente adulto mayor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Y hay que cuidarnos de todas maneras, porque